Sábado 15 del tiempo ordinario del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo los fariseos al salir se pusieron a planear el modo de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí. Lo siguieron muchos y los curó a todos, advirtiéndoles que no dijeran que había sido él. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciaré el derecho a las naciones. No disputará ni gritará, no se oirá en las plazas su voz. No romperá la caña cascada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las naciones su esperanza. Palabra del Señor. El Evangelio nos muestra hoy la constante y siempre creciente animosidad de los enemigos de Jesús, concretamente los fariseos. A pesar de sus continuos milagros y de su elevadísima doctrina, no solamente no escuchan su palabra y cierran los ojos ante los prodigios realizados, sino que hasta determinan su misma muerte. Se reúnen en consejo para quitarle de en medio. Jesús, percatado del peligro, se va a otra parte. También él toma sus medidas de precaución, recomendando a sus seguidores que no divulguen su actividad. Todavía no ha llegado su hora. En esto se muestra siempre obediente a la voluntad del Padre, que ha fijado por él los tiempos de su actividad y de su muerte. San Mateo cita un hermoso parágrafo de uno de los cantos del siervo de Yahvé sobre la humildad y la paciencia del siervo, encarnado por Jesús de una manera magnífica. De este siervo se dice que fue elegido previamente por Dios, que es su privilegio aquel en quien encuentra sus complacencias. Dios ha puesto su espíritu sobre él. Esta descripción alude a la excelencia de su persona y la riqueza de su vida, colmada de virtudes y de carismas. A continuación, muestra su actitud habitual frente a las duras realidades humanas. No tiene una reacción violenta, no discute ni levanta la voz, más aún salva lo que todavía puede tener una remota esperanza. También se anuncia en este oráculo la humildad, que será uno de los rasgos definitivos de Jesús. Se nota más característica, más aún será el aspecto en el que el mismo Jesús pedirá sus sentimientos. Meditando en este pasaje, decimos que repleta de doctrina y de profunda está en las páginas de la Escritura. Su plenitud y su riqueza constituyen sobre todo una síntesis de todo cuanto se ha escrito en los libros sagrados, síntesis de profecía y de cumplimiento, de pasado y de futuro, de historia, de vida, de fe y de Espíritu Santo. Esta síntesis perfectamente realizada es Cristo Jesús, aquel que encarna y resume en su vida y en su mensaje todo el ideal de la palabra de Dios y todas las realidades de la historia de los hombres con sus esperanzas más profundas. Cristo es el anunciado en las profecías, en las promesas y en las figuras del Antiguo Testamento, y da cumplimiento a este mensaje con su venida y su misión. Todas las promesas de Dios se han cumplido en él. Se insistirá San Pablo en su carta a los romanos: la ley tiene su cumplimiento en Cristo. Jesús es además nuestra esperanza de la vida eterna, que hará al hombre perfecto, completo en su realidad humana y divina como hijo de Adán e hijo de Dios, en la plenitud de la gloria. Jesús también, el ejemplo, el modelo, el camino, la verdad y la vida del hombre mientras camina sobre la tierra. Quien cree en él debe comportarse como él se comportó, mostrando al mundo con su vida que vive y reproduce la imagen del Hijo de Dios, llamado a ser primogénito entre muchos hermanos. En una palabra, Cristo es la síntesis, el punto culminante, la obra maestra de Dios aparecido en la historia para entregarnos una palabra de vida y abrirnos horizontes nuevos, iluminados, hacia los que podemos caminar revistiendo de una nueva existencia, nuevos recursos y nuevas fuerzas al ser humano, convertido gracias a él en Hijo de Dios. Oremos diciendo: hoy de nuevo, Señor Jesús, te presentas a nosotros con este hábito de humildad y sencillez para enseñarnos que nunca debemos cansarnos de superar cualquier obstáculo para imitarte. No nos has dicho que te imitáramos en tu poder, en tu autoridad, en tus milagros. Tampoco nos has dicho que te imitáramos en tu oración, en tu entrega total, en tu celo por la salvación del mundo. Nos has pedido que te imitáramos en lo que es más fácil, más interior, más compatible, en lo que es más fácil, con nuestras escasas fuerzas y con nuestra experiencia, la sencillez y la humildad de corazón. Gracias, Señor, por esta propuesta tuya que nos
nosotros, con nuestras inexcusables pretensiones, nos obstinamos en querer ver como difícil, como algo que es imposible. Haznos sencillos y humildes de corazón.